En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Bueno, hoy es el último domingo que vamos a usar el color morado. La semana que viene es un día importantísimo en la iglesia. Celebramos el Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa, la semana más santa de la iglesia. Y en 2 semanas celebramos la resurrección de Jesús, el día más importante del año para nosotros que creemos en la resurrección de Jesús. Así que estamos en este tiempo santo, así que le pedimos al Señor que nos ayude a conocer a Jesús que murió por nosotros, pero también que resucitó y nos ofrece nueva vida. Comencemos pidiendo perdón por nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra del Señor. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, durante su vida mortal,
ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues es precisamente para esta hora que he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que les había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Para nosotros se acercan esos días tan importantes de fe, porque en esos días recordamos a Jesús, la muerte de Jesús, que Jesús muere, pero también que Jesús resucita. Y hay dos cosas muy importantes que tenemos que pensar y reflexionar cuando pensamos de quién es Jesús. La primera cosa que tenemos que saber es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y esto es algo que celebramos en la Navidad, cuando celebramos que Dios bajó del cielo, Dios se encarnó en María, Dios nació y Jesús es Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Jesús es Dios. La segunda cosa que tenemos que ver de Jesús es que Jesús es completamente hombre. Es un humano completamente. Entonces Jesús compartió completamente de nuestra humanidad. Entonces Dios compartió en Jesús nuestra humanidad. En Jesús tenemos al Dios hombre, al Dios hecho hombre. Entonces cuando vemos a Jesús tenemos que tener como: wow, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y por eso
Para nosotros el tiempo de la Cuaresma y el tiempo de la Semana Santa es tan importante porque estamos recordando el sacrificio de Dios por nosotros. Muchas veces nos acercamos a Dios y ni siquiera conocemos a Dios, ni siquiera creemos que Dios nos ama. Creemos tal vez que Dios existe ya, pero realmente no conocemos el amor de Dios. Pero en Jesús conocemos que Dios nos ama, que Dios nos ama y nos ama hasta el extremo. ¿Por qué? Porque podemos pensar en las personas en esta vida que nos quieren. Y usualmente las personas que nos quieren están dispuestas a hacer mucho sacrificio. Y cuando vemos a Jesús, el sacrificio supremo que hizo, no nomás el de sufrir, pero el de morir por nosotros. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos el amor de Dios. Sabemos que Dios nos ama tanto que está dispuesto a dar la vida por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús crucificado, nos causa como wow, Dios sí me ama. Dios está dispuesto a dar la vida por mí. Y en Jesús, es lo que Jesús hace. Es lo que Dios hace, da la vida por nosotros. Una cosa que vemos en la primera lectura es de cómo Dios va a hacer una alianza con su pueblo, una alianza nueva, una nueva alianza. ¿Y por qué esta alianza nueva? Entonces una alianza es como una promesa, un compromiso, es como un juramento que Dios va a hacer con su pueblo. Entonces una alianza, especialmente en términos bíblicos, es como un juramento que Dios va a jurar, va a hacer algo importantísimo. ¿Qué es lo que va a ser tan importantísimo? Bueno, lo va a hacer, pero va a ser una alianza nueva con su pueblo. Y en esta alianza nueva, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer Dios, ¿verdad? Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. ¿Okay? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, Dios va a hacer una alianza nueva, un juramento nuevo, un compromiso, una promesa nueva con su pueblo, en el que Dios va a grabar su ley en nuestro corazón y nosotros reconoceremos que Dios es nuestro Dios y que que nosotros somos su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Dios está entrando en juramento, va a entrar en juramento donde va a decir, ustedes son mi pueblo, pero yo también seré su Dios. Algo hermoso. ¿Y cómo es que Dios entra en juramento con nosotros? ¿Cómo es que Dios entró en juramento con nosotros? Con su muerte en la cruz, ¿verdad? Una alianza nueva que nos une a Él. Entonces nuevamente volvemos a la Semana Santa. La Semana Santa vemos a Jesús y somos atraídos hacia Jesús. Somos atraídos hacia Jesús porque estamos viendo el juramento que Dios está haciendo con nosotros. Nos está uniendo a Él. Porque cuando vemos a Jesús, no estamos viendo como otra persona que sufrió. No, estamos viendo al Dios, creador del universo, que sufrió por nosotros, entregó su vida por nosotros. Y por eso dice Jesús en el Evangelio, las últimas palabras, dice, cuando yo sea levantado de la tierra. ¿Qué significa eso? Cuando yo sea crucificado en la cruz, me van a levantar de la tierra. Atraeré a todos hacia mí. ¿Ok? Voy a traer todos hacia mí. Miren, nosotros creemos en Dios, pero una razón de la que como católicos que a nosotros nos llama mucho la atención es mirar a Jesús en la cruz. La pregunta es, ¿qué vemos en Jesús? ¿Qué es lo que vemos en un hombre crucificado? ¿Verdad? Como que somos medios loquitos, ¿verdad? Porque nos gusta ver un hombre sufriendo en la cruz. ¿Por qué vemos a Jesús en la crucificado? ¿Qué es lo que nos atrae de un hombre sufriendo en la cruz? ¿Qué? Bueno, pues
Jesús dice, voy a traer a todos hacia mí cuando yo sea levantado de la tierra. Nosotros somos atraídos a la cruz porque en la cruz no vemos un hombre que nomás sufrió, nomás por sufrir. Vemos a Dios que nos amó y que se entregó por nosotros, que sufrió por nosotros. Vemos nuestros sufrimientos, los sufrimientos que traemos en nuestra vida diaria. Y cuando vemos a Jesús en la cruz, decimos, Dios entiende mis sufrimientos, Dios sabe lo que yo estoy pasando, Él fue abandonado, Él fue traicionado, Él sufrió, Él experimentó la muerte, Dios sabe lo que yo estoy sufriendo en mi vida. Entonces, eso nos atrae a Jesús, nos atrae a la cruz, a este hombre crucificado, porque en Jesús vemos a Dios hecho hombre que conoce lo que nosotros sufrimos y experimentamos. Entonces, en esta Semana Santa que se acerca, ¿verdad? La vamos a comenzar la semana que viene con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos celebramos como Jesús entra victoriosamente a Jerusalén y el pueblo levantaba las palmas como signo de alabanza, de adoración. Entonces Jesús entró victoriosamente el Domingo de Ramos y a la semana lo crucificamos, ¿verdad? Entonces algo interesante, como entró como rey y al final fue coronado como rey, pero una corona de espinas que como que, ¿qué pasó aquí? No que tú vas a ser el rey de reyes, el rey de los judíos, y ahora, ¿qué pasó? Entonces, como eso experimentamos, pero al final recordemos que no es el final. Para nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, la muerte de Jesús, la crucifixión, nunca tiene la última palabra. Recordemos que Jesús resucita de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos y venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Y con su victoria, con su triunfo, Él nos ofrece una nueva vida. Nos ofrece no nomás vida eterna, pero también una vida nueva aquí en la tierra. Entonces los invito a entrar a este misterio de nuestra fe, donde recordamos nuevamente el amor de Dios, que Dios nos amó en Jesús, que Dios se hizo hombre. Recelebramos eso en la Navidad, que Jesús, siendo Dios, sufrió la muerte, sufrió la cruz, pero también que Jesús resucitó y nos ofrece nueva vida. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Oremos por toda la Iglesia para que podamos ver el amor que Dios nos ha mostrado en Jesús, su Hijo, que sufrió la muerte por amor a nosotros, pero también resucitó a darnos nueva vida. Oremos al Señor. Oremos también por todos los gobernantes del mundo para que sean personas entregadas a sus pueblos como Jesús se entregó a nosotros. Oremos al Señor. Oremos también por todos los que sufren depresión, ansiedad o sufrimiento corporal, para que puedan mirar en Jesús que sufre el amor de Dios, que no los abandona, que Dios conoce sus sufrimientos. Pedimos al Señor que los fortalezca en sus sufrimientos. Oremos al Señor. También oremos por el eterno descanso de Hermelinda Vargas Campos, y también Dimas González, Laura Aceves, Ricardo López Murguía y Héctor Rafael Torres, para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados, la vida eterna. Y también oremos por Jesús Rico, por su salud, y también por Elizabeth de la Paz Rodríguez, quien será presentada. Oremos al Señor. Y también por las intenciones de nuestro corazón que presentamos en este momento de silencio. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos las concedas por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Y enfrente tenemos las canastas de las ofrendas. Si alguien quiere dar una ofrenda antes de la misa, en este momento, o también después de la Eucaristía, después de la misa. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Cada que celebramos la Eucaristía, Dios entra en alianza con nosotros. Celebramos el juramento que Dios hace, ¿verdad? Dios se hace presente y recuerda su alianza. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios. Y la manera que se renueva esta alianza, este juramento, es en la Eucaristía. El sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección se hace presente. El pan, el vino se convierten en el cuerpo, la sangre de Jesús crucificado, de Jesús resucitado. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados
por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Ay, me equivoqué de prefacio, disculpa. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en que nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Myron,
Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, próximo domingo, Domingo de Ramos, y luego el Domingo de Resurrección. Entonces, los días más importantes de nuestra fe. Entonces, los invito especialmente en la Semana Santa a que sea una semana de oración. Ojalá que el Viernes Santo por lo menos, bueno, ayunamos el Viernes Santo, pero los invito a tal vez a estar en silencio ese día, ¿verdad? Porque Jesús ha muerto, entonces la muerte de Jesús, hay silencio en la muerte, así que estar en silencio ese día, nomás que sea un día de oración, que las únicas palabras que digan sean las palabras necesarias, si no traten de no hablar, traten de no ver televisión, traten de no usar sus teléfonos, traten de que sea un día en silencio. No voy a poder. Claro que pueden. Bueno, entonces no jueguen tampoco ese día. No. Okay. El Señor esté con ustedes. Nos inclinamos para la bendición. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Bueno, antes de irse, ¿me esperan tantito?